Muy buenas tardes a todos. Soy Francisco Arbós, el director de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Os agradezco a todos los que hoy nos acompañáis en esta sesión, los que nos acompañáis en vivo y también quienes accedáis a este contenido a través de nuestro canal de YouTube. Os agradezco vuestra presencia. Também gostaria de agradecer se temos alguma pessoa que está seguindo a sessão desde o Brasil, ainda quando hoje o assunto, o tema da sessão é um tema mais específico da lei espanhola, mas que seja provavelmente de interesse para vocês. Y sobre todo agradecer también, por supuesto, a los dos ponentes que tenemos hoy con nosotros, José Regalado y Jessica Praena, socios de nuestra Cámara pues, a través de la sociedad de la empresa Grupo Bétulo Concursal. Y nos acompañan hoy aquí para hablar sobre soluciones legales de continuidad ante situaciones de insolvencia. Es importante destacar que el pasado 5 de septiembre se aprobó la nueva ley concursal, un proyecto normativo cuyo principal objetivo es la transposición de la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia, una ley que introduce diversas reformas en el ámbito concursal para habilitar instrumentos ágiles que puedan mejorar los procedimientos de insolvencia y facilitar el mantenimiento de empresas viables. Entonces, en esta sesión vamos a analizar las opciones que tienen las empresas que se encuentren ahora, ¿no? o que crean que pueden encontrarse en una situación de insolvencia para reestructurarse, para salvar sus unidades productivas. Y eso es lo que pues, en esta sesión eminentemente práctica nos van a explicar hoy José Antonio Regalado y Jessica Praena, a quienes reitero nuestro agradecimiento por participar en esta sesión. Bien, yo sin mayor dilación ya voy a pasarles la palabra, porque al final son ellos aquí los que tienen que ofrecer un contenido de interés. Así que, bueno, simplemente tal vez destacar, ¿no?, que José Antonio Regalado es el CEO de Grupo Bétulo, es economista y auditor censor jurado de cuentas, miembro de la sección de reestructuraciones y concursal y miembro del CEDI. Jessica Praena es coordinadora de procedimientos en Grupo Bétulo y abogada y economista. Con lo cual, José Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Sobre todo lo primero que quiero es agradecer la oportunidad de pues, compartir con vosotros en este foro este rato y la oportunidad bueno, pues de dar un poco a conocer desde un punto de vista muy práctico cómo se está desarrollando el tema de las insolvencias ahora mismo en nuestro país, insolvencias que pretenden la continuidad de las empresas o de las unidades productivas. Vamos a empezar por explicar un poquito cuáles son las diferentes alternativas que hay y poner algunos ejemplos de lo que hasta el momento hay en los juzgados y en el mercado en sí. Para ello voy a compartir un PowerPoint que nos pueda servir un poquito pues, de guía e ilustrar un poquito gráficamente más el tema, que siempre es menos aburrido que ver la cara de mi persona, que quieras que no, pues hombre, al final supongo que aburre. Y esto pues vamos a intentar evitarlo en la medida de lo posible. Vamos a ver si puedo compartir pantalla con este PowerPoint. Que lo tenemos aquí, voy a ponerlo en pantalla completa y así lo tendremos un poquito mejor, ¿no? Bueno, las soluciones de continuidad ante situaciones de insolvencia, ¿no?, que es lo que venimos a comentar aquí un poco. Bueno, las soluciones, en principio, en el nuevo texto refundido, que ha sido modificado, como ha dicho Francesc, por la ley 16/2022 de 5 de septiembre, para adaptar nuestro ordenamiento a la directiva, algunas de las cosas que ya existían se mantienen y otras son nuevas, ¿no?, como por ejemplo los planes de reestructuración. Hay situaciones de insolvencia de una empresa que van a necesitar de un concurso de acreedores para poder dar continuidad a una unidad productiva, y estas son las ventas de unidades productivas, pero luego hay otras que son
preconcursales, ¿no? O sea, que no se necesita llegar al procedimiento concursal para dar una solución a una situación de insolvencia. Y esto se puede conseguir mediante planes de reestructuración. Y el ordenamiento legal ahora define estos planes de reestructuración por un concepto, como puede ser la modificación de la composición de las condiciones de la estructura del activo y del pasivo del deudor o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, de unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, o así como cualquier cambio necesario operativo o una combinación de estos elementos. Si analizamos esta definición, vemos que son las reestructuraciones de toda la vida, las reestructuraciones que cualquier empresario puede llevar a término sin necesidad de tener que aplicar una normativa legal, ¿verdad? O sea, todo el mundo intenta reestructurar su empresa cuando ve que existen indicios de que la empresa pues no va bien, ¿no? ¿Y qué puede ser? Puede ser un fallo en la estructura financiera, es decir, todo el pasivo es la estructura financiera, puede ser que esta estructura financiera esté sobredimensionada, que la distribución de la deuda entre corto y largo plazo no sea la adecuada, puede ser también que los activos no sean activos eficientes, que estemos en un momento en que nuestra estructura económica, es decir, el activo, nuestra maquinaria, a lo mejor dentro de la empresa ha quedado obsoleta respecto de la maquinaria que tiene la competencia y esta puede producir sus productos en unas condiciones competitivas mucho mejores de las que lo hacemos nosotros. Bueno, todos estos elementos son los que se pretenden corregir con un plan de reestructuración. ¿De acuerdo? Pero el plan de reestructuración, para que pueda ser homologado en el juzgado en base a esta ley, ¿qué es lo que debe de cubrir? ¿Qué circunstancias tiene que tener una empresa para poder acogerse a este beneficio legal que, como veremos, es muy importante respecto de un plan de reestructuración que no sea homologado por el juzgado? Bueno, pues que la empresa que vaya a optar por esto tiene que estar en probabilidad de insolvencia, en insolvencia inminente o insolvencia actual. La insolvencia inminente y actual es algo que ya veníamos tratando desde hace ya muchos años. En los juzgados sabíamos lo que era la insolvencia actual, es decir, aquella empresa que no cumple con sus obligaciones ya. La de inminente es la que prevemos que en 2 meses ya no va a cumplir, y lo nuevo que nos trae el ordenamiento es la probabilidad de insolvencia. Y la probabilidad de insolvencia es aquella empresa que, de no adoptar en el plazo de 2 años un plan de reestructuración, se verá abocada a presentar un concurso de acreedores. Claro, 2 años es mucho tiempo. Aquí en España trabajamos día a día, como máximo 1 mes, 2 meses. O sea, saber lo que va a pasar de aquí a 2 años es bastante difícil. Con lo cual, aunque se active el tema de alertas tempranas que se quiera activar para saber exactamente y dar indicios de cuándo estamos en un estado de probabilidad de insolvencia, pues esto va a ser muy difícil de saber, ¿no? Entonces, vamos a tener que determinar qué empresas son las que realmente pueden estar en situación de adoptar un plan de reestructuración. A ver, nosotros aquí en el despacho el otro día nos vino una empresa que, asesorada por otros profesionales, nos venían con la idea de que analizáramos la posibilidad que tenían ellos de poner en marcha un plan de reestructuración y que fuera aceptado. Claro, la empresa en cuestión pues tenía 2 millones de pasivo aproximadamente, y luego el activo real al final se reducía a unos 200.000 euros. Claro, el plan de reestructuración debe ser un plan de reestructuración realista, cuyo objetivo es que, si se cumple, al final no vayamos a concurso de acreedores. No, una empresa que viene con esta naturaleza requiere que los acreedores acuerden una quita de la deuda del 90% para que esta empresa al final pueda ser viable, ¿no? Y siempre y cuando, además, su rentabilidad, sin tener esa carga financiera, esa carga de deuda, pues sea suficiente para mantenerse en el día a día. Bueno, evidentemente esta empresa no podía acogerse a un plan de reestructuración. Era más una situación de liquidación que otra cosa, ¿no? ¿Qué empresas son aquellas que se pueden acoger? Pues, hombre, pues aquellas que tienen posibilidad de modificar tanto la estructura financiera como la económica para poder conseguir
un plan de reestructuración que les ponga en el mercado con unas garantías de funcionar correctamente. Esto es básico. Siempre tendremos que hacer un análisis de cada empresa y ver si realmente su solución pasa por un plan de reestructuración sin tener que llegar a concursos de acreedores, o si realmente, oiga, mire, usted, su empresa realmente ya viene tocada de muerte y tendríamos que ir a un concurso de acreedores. Y dice, bueno, sí, pero es que yo tengo una actividad, tengo unos trabajadores y si no tuviera toda esta carga de deuda, pues podríamos tirar adelante. Bien, en este caso lo que podemos intentar es vender una unidad productiva, pero ya dentro del concurso de acreedores, sobre todo para que esta empresa o esta unidad productiva se beneficie de una situación inatacable y de una falta de derivación de deudas de la empresa original a la segunda, ¿no? Que todo se haga con el paraguas del juzgado, o de acuerdo con un auto que autorice esta venta, y que evite que la empresa que compra después tenga derivaciones de responsabilidad importantes, ¿no? Hablar un poco de lo que son los planes de reestructuración, en qué consiste realmente el plan de reestructuración en la práctica, ¿no? En la práctica lo que va a suponer es que se van a tener que efectuar una clasificación de los créditos, ¿vale? Y con esta clasificación de los créditos habrá distintos acreedores que tendrán que votar si se adhieren o no se adhieren al plan de reestructuración. Hay que decir que los créditos que pueden afectarse al plan de liquidación son todos menos las asignaciones por alimentos, la responsabilidad civil extracontractual y las relaciones laborales, ¿no? Todos menos estos. Pero luego, además, si nos interesa quitar algunos, porque no vayan a votar a favor del plan, por ejemplo, pues también los podemos quitar y estos no serían objeto del plan de reestructuración. El plan de reestructuración va a tener efectos positivos, pues que aquellos acreedores que no hayan votado al plan favorablemente, pero se encuentren dentro de una de las clases que en conjunto sí que ha votado favorablemente, se van a ver arrastrados, del mismo modo que en determinadas circunstancias, aunque hayan clases que no hayan votado a favor, también se verán arrastrados por las otras clases y tendrán que pasar por el plan de reestructuración, ¿no? Y luego, además, el tema de la financiación interina. El plan de reestructuración lleva aparejado que la financiación que se va a utilizar durante lo que es la confección del plan de reestructuración, así como la nueva financiación que se vaya a necesitar, va a verse protegida delante de ataques de rescisión previstos en el libro primero de la ley concursal, así como de una clasificación en el caso de concurso posterior que le beneficiaría por cuanto el 50% de esta nueva financiación quedaría clasificada como crédito contra la casa. O sea que realmente las condiciones son muy buenas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en estos planes de reestructuración los acreedores públicos también pueden entrar, ¿no? Lo que pasa es que las condiciones son tan malas porque el crédito público está tan favorecido en este tema que casi resulta más ventajoso no incluirlo como clase y dejarlo fuera del plan de reestructuración, porque en una negociación particular y singular con la Administración Tributaria o de la Tesorería de la Seguridad Social conseguiremos mejores condiciones que no las que ofrece un plan de reestructuración para este tipo de acreedores, ¿vale? El tema de la formación de clases. A ver, la formación de clases, como he dicho antes, es importante porque dependiendo de las clases que tú hayas puesto a la hora de elaborar un plan, conseguirás que sea aprobado o no, ¿verdad? O sea, en principio la ley nos dice que las clases deberán de ser como mínimo las que vienen derivadas de la clasificación concursal del libro primero, es decir, créditos privilegiados por un lado, créditos ordinarios por otro y subordinados por otro. Pero luego añade unas particularidades, ¿no? El derecho público deberá ser una clase diferenciada, ¿no? Luego, si hay pequeñas y medianas empresas a las que se les pide un sacrificio superior al 50% de su deuda, pues estas empresas formarán una clase también diferenciada. Y las de garantía real, pues también. Bueno, al final, lo importante de todo esto es que, teniendo en cuenta que para aprobar un plan de liquidación
2/3 de cada clase va a votar a favor y deberán votar a favor además todas las clases, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de hacer la clasificación de los créditos y de los acreedores, ¿no? Se puede votar, aprobar y homologar un plan de reestructuración si no han votado a favor todas las clases. Sí, se han de dar unas circunstancias, y es que al menos una de las clases que vota a favor vote, sea acreedor privilegiado, y en ese caso, pues, si han votado a favor la mayoría de las clases, aunque, por ejemplo, hay 8 clases, si de las 8 pues, votan 5 a favor y 3 en contra, pues seguiría la homologación ajustada y se podría conceder, ¿no? De hecho, el único caso que ha existido en España ahora mismo de plan de reestructuración es uno que se ha llevado a cabo en el Juzgado Mercantil 3 de Pontevedra, con la empresa Chetis Congelados, que lo que ha hecho es una distribución de clases siempre justificada, es decir, no sé, hay clases de acreedores, ¿no? que realmente pues las tenemos aquí en el ejemplo, ¿no? Son clases unipersonales, ¿no? Y ¿cómo es posible que una clase de acreedores solamente sea un acreedor que ha votado a favor este acreedor y que se le garantiza a lo mejor el 100% de su cobro, y a los otros acreedores son unas condiciones diferentes, no se les garantiza el 100%, y bueno, pues a lo mejor es que este acreedor que se garantiza el 100% va a aportar nueva financiación, por ejemplo, y esto queda también reflejado en el plan de reestructuración. El acreedor a lo mejor es un acreedor muy singular, perdón, porque tenemos que es el que proporciona la energía para funcionar en la empresa, y sin esto es imposible continuar, pues bueno, se le da otro trato diferente, y todo esto ha ido justificando que se vayan formando diferentes clases, y dentro de estas clases pues había una, ¿no? Concretamente los leasing, ¿verdad? El leasing que es un acreedor privilegiado. Si este acreedor privilegiado vota a favor, ya podemos ver que aquí hay 5 clases que están en color verde, que son las 5 clases que hacen que se produzca la mayoría de clases, es decir, 5 de 8, ¿vale? Vean que aquí los arrendadores de inmuebles y los acreedores financieros habían votado en contra. Y sin embargo se ven arrastrados por este sistema a pasar por el plan de reestructuración. Debo decir que este plan se ha aprobado en el juzgado, o sea, no es un plan que esté ahí pendiente de resolución judicial. Este plan se ha aprobado y va a tirar adelante, siempre y cuando al final alguna impugnación, que desconozco si las hay, pues prospere. Pero en el ínterin el plan es de aplicación y se lleva adelante. En todo esto aparece también la figura del experto en reestructuración. El experto en reestructuración puede ser necesario o no, o sea, se puede aprobar un plan de reestructuración sin la participación de esta figura que aparece nueva con el nuevo ordenamiento, pero realmente es una figura necesaria. Aunque no tengamos experto en reestructuración obligatorio, es, yo creo que bastante necesario, porque si vemos aquí sus funciones, a ver, el plan de reestructuración pues prácticamente lo va a elaborar él, ¿no? O sea, el acta de aceptación no tiene mucha trascendencia de fondo, pero sí de forma. El informe favorable de la suspensión de acciones y procedimientos ejecutivos significa que cuando en el plan de reestructuración una de las cosas que se prevé es que hayan procedimientos que se paralicen, pues necesitará un informe favorable de experto en reestructuración, con lo cual ya es necesario, ¿no? La solicitud de prórroga de los efectos de la comunicación. Es decir, esto quiere decir que como cuando empezamos un plan de reestructuración, lo primero que hacemos en el juzgado es comunicar que lo estamos llevando a cabo, pues una vez que se admite esta comunicación, tenemos 3 meses para presentar un plan de reestructuración. Bueno, pues estos 3 meses se pueden prorrogar. Se pueden prorrogar con un informe favorable del experto en reestructuración. Luego, el quien emite los certificados de las mayorías de los votos, pues también, porque luego este plan de reestructuración se tiene que llevar al notario, ¿no? y elevar al público para después presentarlo en el juzgado. Pues ahí en ese momento ya tiene que tener
se tiene que tener el certificado e incorporarse de las mayorías necesarias. Y bueno, algún otro más que por relevancia pues ya no es tanto, porque este de empresa en funcionamiento es una cosa que todavía no se ha visto ni creo que se espere ver en mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la reestructuración, por no extenderme mucho más en el tema, lo podemos dejar aquí y luego, si acaso, en el momento de preguntas, si queréis alguna aclaración y estamos en disposición de poder ayudaros, os lo comunicaremos, ¿no? Por eso me gustaría pasar ahora al tema de la venta de las unidades productivas. Así como de reestructuraciones solo ha habido una en España y a ver, la empresa esta que la llevó a cabo tenía un pasivo de unos 6 millones de euros, ¿no? O sea, una empresa mediana, ¿no? O sea, está bastante bien para lo que es el tejido empresarial español, pero sin embargo, en el Reino Unido, que llevan ya 1 año y medio, ya más, casi 2 años desde que se aprobó esta normativa, pues allí han habido en total 11 procedimientos. O sea, no son muchos, son 11 procedimientos. Pero son procedimientos que solamente los honorarios de las personas implicadas, es decir, abogados, expertos en reestructuración y tal, suman desde los 3 millones de libras hasta los 11 millones de libras. Imaginaos el volumen de las empresas a las que hace referencia. Nada que ver con las que tenemos aquí. El futuro de los planes de reestructuración en España está por ver. Me gustaría que muchas empresas se animaran porque, en fin, hay que desestigmatizar lo que es el hecho de que una empresa esté en insolvencia y no pueda acudir a los tribunales porque eso ya las condena al fracaso, pero de esta manera se podrían salvar muchas empresas. Pasamos entonces al tema de la venta de unidades productivas, es decir, una vez que ya estamos en el concurso de acreedores o en disposición de entrar en concurso de acreedores, vemos que tenemos dentro de nuestra empresa una unidad que se puede salvar si no tuviéramos esa carga, ¿verdad? Esa deuda tan importante de financiera, no financiera, en fin, de mucho tipo, pero que sin embargo, si no la tuviéramos, podríamos tirar para adelante. Bueno, pues entonces, dentro del concurso de acreedores podremos vender una unidad productiva de manera que el que compra solamente se lleva los activos, los trabajadores y si hubiera deuda con seguridad social también esa deuda, pero el resto de deudas no se las lleva. Bueno, pues esta es una solución que es la que más se está viendo en los juzgados, no ahora con la aprobación de la ley, ¿no? O sea, estamos viendo esta solución ya hace, bueno, pues yo ventas de unidades productivas hace tranquilamente 12, 14 años que estamos viendo, ¿no? O sea, es desde el inicio prácticamente de la ley concursal en el año 2005, ¿verdad? Pues estamos viendo este tipo de soluciones. Pero bueno, ahora se han regulado un poquito más. Se ha regulado un poquito más y como veremos, cosas que ya se venían haciendo, porque yo el tema de, por ejemplo, de las ventas de unidades productivas, que se presentan junto la oferta de la compra, junto con la demanda de solicitud de concurso, pues yo esto ya lo había hecho hacía ya 10 años, ¿no? Y sin embargo se ha regulado como algo nuevo y bueno, está muy bien que se regule porque así quita incertidumbres y da mucha más seguridad jurídica. Pero bueno, ahora explicaremos un poquito lo que es, ¿no? La venta de unidades productivas, ahora mismo, de acuerdo con lo que existe en la ley, se ha de hacer ya no mediante planes de liquidación, como era antes, porque ahora los planes de liquidación han desaparecido. Ahora el juez dicta las normas de liquidación que se tendrán que ajustar a lo que establece la ley y en todo aquello que no se deban de ajustar porque se entienda que tiene que hacerse algo diferente, pues ya lo pondrá también el plan de liquidación. Pero ahora mismo los artículos 215 y siguientes regulan lo que sería la venta de la unidad productiva. Y vienen a decir que fundamentalmente se tendrán que hacer mediante subasta electrónica. ¿De acuerdo? Se da audiencia a los trabajadores, la asociación de empresas solo se podrá efectuar respecto de las deudas con la tesorería de la Seguridad Social y esto nos crea a veces un problemilla, ¿no? Nosotros hace poco tuvimos un procedimiento que teníamos la venta de la unidad productiva ya prácticamente, incluso habíamos hecho una subasta y lo único que nos faltaba era saber qué deuda de la Seguridad Social tenía que asumir el que compraba la unidad productiva por aquellos trabajadores
que iban inherentes a la venta de la unidad productiva. Claro, la ley establece que requerida la tesorería de la Seguridad Social por parte del juzgado, en 10 días debe de emitir un informe informando, valga la redundancia, sobre qué deuda es la que tendrá que afrontar el comprador de la unidad productiva. Bueno, pues pasaron 10 días, pasaron 20, pasaron 2 meses y la tesorería, pese a los requerimientos reiterados que se le efectuaban desde el juzgado, no contestó. Al final, ¿qué pasó? Pues que aquella unidad productiva que ya estaba prácticamente vendida, pues decayó la oferta y tuvimos que resolver los contratos de los trabajadores, vender ya la empresa por partes, en fin, un desastre cuando realmente se podía haber vendido y la unidad productiva, los trabajadores habían continuado con su habitual actividad, los acreedores no se habían visto perjudicados por todas las indemnizaciones que afloraron con motivo de la resolución de los contratos de los trabajadores, en fin, un lío. Pero a veces no pasa esto. Tenemos un caso nosotros en Palma de Mallorca, que la unidad productiva consistía en, la empresa tenía un edificio que ocupaba en régimen de alquiler a una propiedad y lo había rehabilitado, había hecho una inversión en el edificio para poder adecuarlo a la actividad hotelera. Luego contactó con una empresa que gestiona la actividad hotelera y le arrendó la actividad hotelera. De manera que esta empresa lo único que hacía era cobrar un alquiler de su inquilino, que era la empresa que gestionaba la actividad hotelera, pongamos 40.000 euros, y por otro lado lo que hacía era pagar a la propiedad el alquiler de la nave, pongamos 15.000 euros. Claro, el negocio era redondo. Lo que pasa es que las obras le habían costado tanto dinero que al final, llegado el vencimiento de estas deudas, no pudo atenderlas y tuvo que presentar concurso de acreedores. Claro, no se pudo llegar a un convenio porque allí todo el mundo lo que veía más que el convenio era el negocio de poder quedarse con la unidad productiva y tuvimos que ir a liquidación y subastar, mediante subasta electrónica, la unidad productiva. Claro, una unidad productiva que no requiere personal, se mantiene por sí sola, se cobran arrendamientos y se pagan arrendamientos, nada más. Los gastos del hotel y todo van por cuenta de quien ejerce la actividad, con lo cual el negocio era redondo. Claro, lo sacamos a subasta por 1,5 millones y al final en las pujas se vendió por 3.200.000. Muy buena compra por parte de quien al final se hizo con la actividad hotelera y definitivamente pues, se salvó una unidad productiva. ¿Puestos de trabajo? No, porque, bueno, los puestos de trabajo que habían ya en el hotel, pero por el otro interviniente, ¿no? Pero realmente en lo que era la empresa no tenía puestos de trabajo, pero sí una unidad productiva que se salvó y que en definitiva pues era un negocio bastante redondo, ¿no? Luego están lo que veníamos diciendo de la solicitud de concurso aportando ya una oferta de compra de la unidad productiva. A ver, nosotros aquí ahora mismo creo que desde que entró en vigor la ley, por ejemplo en Madrid han habido creo que 3 o 4 procedimientos de los cuales también hemos llevado uno nosotros y consistía en que una actividad de panadería, pero no, o sea, fábrica de pan y también cafeterías, o sea, dispensaban pan y cafeterías, ¿no? Bueno, aquí lo que pasó es que justo con la demanda de solicitud de concurso ya se había hablado antes con los posibles inversores y estos habían preparado ya una oferta para hacerse con la unidad productiva. Aquí esta oferta, ellos se delimitó el perímetro, ¿verdad? El perímetro de la unidad productiva es decir qué es lo que conforma esa unidad productiva, es decir, estos trabajadores, estas máquinas, estos contratos de arrendamiento, estos contratos de leasing, en fin, se define todo lo que conlleva la unidad productiva, ¿no? Y bueno, resulta que esto lo presentaron en septiembre, justo antes, digo en julio, justo antes de la aprobación de la ley, pero todo se tuvo que desarrollar de acuerdo con la nueva ley, porque cuando se declaró el concurso ya estaba en vigor la nueva ley y se tuvo que hacer de esta manera. Bueno,
una vez que se presenta en el juzgado esta oferta, lo que sí que el adquirente tiene que hacer es comprometerse a mantener la unidad productiva durante 3 años, porque si no, podría cualquier perjudicado podría reclamar daños y perjuicios, que esto hablando en foros con jueces decían que no tenía mucho sentido porque realmente los daños y perjuicios se pueden reclamar en cualquier momento y por otro lado además echa la ley y echa la trampa. Si tú constituyes una sociedad solo para adquirir esta unidad productiva, si al año y medio no funciona, pues presentas concurso y la responsabilidad pues se dirime en el concurso, no hay más. En fin, que realmente este requisito se lo podían haber salvado. Pues bueno, una vez que presentas esta oferta en el juzgado, en 15 días el administrador concursal tiene que efectuar una evaluación, también pueden presentar cualquier otro una oferta que la mejore y al final, pues si no hay mejoras y se entiende que se ha hecho bien la oferta, etcétera, etcétera, pues se acaba resolviendo por parte del juzgado favorablemente y se vende la unidad productiva y se salvan los puestos de trabajo. En este caso sí, se salvan todos los puestos de trabajo y la unidad productiva está funcionando muy bien, ¿no? O sea que esto mismo, pero yo ya lo había hecho hacía 10 años sin necesidad de que se incorporara nada ahí, porque aquí en Barcelona la verdad es que la creatividad ha sido muy alta a la hora de desarrollar procedimientos concursales, los jueces se han implicado muy positivamente en estos temas y hemos hecho operaciones realmente bonitas y que han salvado muchos puestos de trabajo, ¿no? O sea, ha sido realmente una labor desde Barcelona muy buena, ¿eh? Y bueno, ahora, si os parece bien, termino aquí la exposición para después, si queréis, pasar un poquito más tarde, cuando se acabe todo, a preguntas y a abordar un poquito más estos temas. Pero antes, Jessica, si os parece, hablar un poquito de lo que son las ventas de las unidades productivas en microempresas, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando son ventas de unidades productivas en empresas que tienen cierto volumen. Ahora Jessica hablará un poquito más de cuál es ese volumen. Y en las microempresas pues hay unas particularidades que conviene conocer, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo, doy paso a Jessica para que continúe. Buenas. Antes de nada, agradecer que me dejéis participar en esta ponencia. Bueno, yo voy a dar unas pinceladas simplemente respecto a... Voy a compartir yo también el PowerPoint. Unas pinceladas porque esto daría de sí sinceramente para toda una ponencia y bastante contenido. Pero bueno, lo simplificaremos un poquito simplemente para tener esa pequeña visión general. A ver un segundín porque no veo que no me está compartiendo bien esto. Genial, se me ha quedado por el ordenador pillado. Bueno, Jessica, si acaso pues no compartas el PowerPoint y haz una explicación. O si acaso mejor, como se te ha caído el ordenador, pues ven aquí y continúa desde aquí. ¿Lo he cortado? Disculpad porque cosas del directo, que se me ha apagado el ordenador y no he tenido manera de recuperarlo. Así que, bueno, continuamos con la presentación. Esto es la ley de Murphy. No te preocupes, Jessica, no es la primera vez, tampoco será la última. Bueno, como decía, no sé si me habíais escuchado o no, pero bueno, básicamente dar las gracias porque me dejéis participar en la ponencia. Y yo, bueno, iba a explicar un poquito el tema de microempresas. Realmente esto da para una ponencia entera porque tiene bastante contenido y es muy nuevo, realmente ha entrado en vigor el libro tercero en enero, por lo tanto estamos todos un poco expectantes a ver cómo se desarrolla el tema y demás. Lo que tenemos respecto de microempresa
es que va dirigido a personas físicas o personas jurídicas, también que estén en estado de insolvencia, ya sea probable, inminente o actual, que sean, bueno, al final que sean microempresas, ¿no? Como su propio nombre indica. Esto significa que la media de empleados en el año anterior sea de menos de 10 trabajadores y que el volumen de negocio anual sea de menos de 700.000 euros o el pasivo menor de 350.000 euros. ¿Vale? En todo el procedimiento se le está llamando procedimiento especial para evitar utilizar la nomenclatura de concurso, que al final está muy estigmatizada. Y básicamente viene a ser como un procedimiento modular, donde el deudor va a elegir pues, si va a continuar con la actividad que ya está teniendo, y por lo tanto va a tener un contacto cercano con los acreedores. En este procedimiento especial hay mucha menos publicidad, porque se supone que el deudor ya tiene un contacto muy íntimo con sus acreedores, o bien a hacer la liquidación. La liquidación es prácticamente igual, bueno, bastante parecida al libro primero, son las normas que se van a seguir con las especialidades del libro tercero. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, una de las novedades es que la regla general será la venta directa y no la subasta. Además, aquí no es obligatorio que intervenga un administrador concursal, se intenta abaratar, se intenta buscar mayor eficacia y eficiencia y que vaya todo mucho más rápido con el menor coste. Entonces, en este punto vamos a decir que hay un cambio de paradigma. Lo que se está buscando es que sea todo telemático, que funcione todo con formularios, agilizar el trabajo del juzgado, agilizar el procedimiento en sí. Y para esto se han instalado dos plataformas digitales, que es el Servicio Electrónico de Microempresas y la plataforma de liquidación de bienes. Todo este procedimiento va a ir a través de formularios que se van a rellenar de forma online en el Servicio Electrónico de Microempresas. Cualquier persona con un certificado digital puede acceder, de forma que podrá rellenar estos formularios. Esto se hizo pensando en el contexto inicial, que el deudor lo haría sin apoyo ni de procurador, ni de administrador concursal, como hemos dicho, ni de abogado. Finalmente, la intervención del abogado y del procurador sí que es preceptiva, por lo tanto sería un poquito como pasó en su momento con la agencia tributaria, pues que se puede entrar en la plataforma con el certificado digital y demás, pero al final siempre vamos a tener el apoyo de un gestor, en este caso del abogado, que será el que nos asesore para rellenar los datos. No obstante, esto tiene 32 formularios. En la actualidad están funcionando los 4 primeros, que se refieren a la comunicación de apertura de negociaciones y del concurso y demás. Pero cada semana se está mejorando, hay un diálogo entre los diferentes operadores jurídicos para ir mejorando estos formularios, para ir mejorando la web, la plataforma y demás. De momento, esto no tiene gestión procesal. El objetivo es que al final todos los datos que se incluyan en esta plataforma agilicen el trámite en el juzgado de forma que se interconecten, que de momento no es la función que está teniendo porque aún está en desarrollo, como decía, pero es la idea que se está buscando. Entonces, bueno, vamos un poquito hacia este camino. Desde la nueva directiva de la Unión Europea, que ya se está también mascando, también van hacia esto del tema de los formularios, de que sea todo digital, evitar el tema de papel, que haya mayor interconectividad y demás. Al final esto también no deja de ser una incidencia, ¿no? del avance con el COVID que tuvimos en tema de digitalización y demás. Y luego, el otro servicio que se está desarrollando es la plataforma electrónica de liquidación de bienes. Ahora mismo no tiene contenido, está evolucionando también como el otro servicio. Día a día hay pues, un diálogo entre los diferentes operadores jurídicos y los informáticos. La idea es que en un futuro en esta plataforma se suban todos los bienes a liquidar, entonces tenga una mayor publicidad y por sí sola se hagan pues, las subastas, se realicen las gestiones que se deban hacer de compraventas, incluso que llegue a pagar. De momento estamos en un estadio previo que veremos a ver cómo se va desarrollando poco a poco, pero bueno, confiamos en el que el proceso al final va a ir hacia ese lugar. Es lo que se busca en general en todo el sistema, ¿no? Evitar, pues, intentar digitalizarlo todo, que haya mayor agilidad, que sea todo más eficiente y iremos informando sobre la marcha porque al final está esto muy incipiente y no sabemos cómo se va a desarrollar finalmente, ¿no? Pero bueno, todos los operadores estaban bastante preocupados ante un cambio tan radical al final
y creo que al final va a ser algo bueno para todos, porque bueno, todo lo que sea reducir costes y agilizar trámites que al final son puramente procesales, pues bienvenido sea. Y bueno, no sé si tenéis alguna preguntita para hacer o tengo aquí a José Antonio que le he quitado el sitio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jessica, y gracias, José Antonio. Yo quería preguntaros, o preguntarte, por ejemplo, a ti, José Antonio, sobre, bueno, que lo habíamos estado comentando también, ¿no? Al momento de conectarnos, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación en el país? Por un lado, ¿cómo estás viendo, ¿no? Esta avalancha de procedimientos, ¿no? que se esperaba? Y por otro lado también, ¿cómo están reaccionando las empresas, ¿no? en situaciones así ante estas nuevas mecánicas y estas nuevas formas de proceder? Bien, bueno, a ver, precisamente esta semana ha salido una noticia en los diarios, creo que fue en Expansión, donde decía que se esperaba un boom de procedimientos a partir de la segunda mitad de año, procedimientos de reestructuración. A ver, los procedimientos de reestructuración son lo que son y, como he dicho, han habido muy pocos y fíjate los que han habido en el Reino Unido, ¿no? Yo no creo que vaya a haber tanto un boom de procedimientos de reestructuración, que sería lo deseable, sino más bien de concursos donde se puedan vender las unidades productivas. Yo lo que estoy viendo en el despacho es, ahora mismo está llegando ya mucha gente que se les ha acabado el tema de los ICOs, pero no el tema de que tengan que empezar a devolver los ICOs, que también es doloroso para muchas empresas, sino la cuestión de que en su momento los ICOs les han servido para sustituir la falta de rentabilidad que ya tenían con este ingreso de dinero, estos recursos que han servido para aguantar, han servido como balón de oxígeno para aguantar un poquito más. Pero esto se ha acabado. Y con ello muchas empresas van a verse en una situación difícil que van a tener que optar por una solución de este tipo. Las que puedan, plan de reestructuración, fenomenal, pero las que no puedan, pues tendrán que ir a una situación concursal y si quieren salvar la unidad productiva tendrá que ser por uno de estos mecanismos. No hemos hablado de la prepack porque he visto que ya me faltaba mucho me hubiera faltado más tiempo y también yo creo que tanta materia puede llegar a aburrir un poquito, ¿no? O sea, podríamos hablar un poquito más del tema de la prepack, que es aquel procedimiento por el cual antes de entrar en concurso se solicita del juzgado que se designe una persona, un profesional, un experto que se dedique a recabar ofertas, ¿no? Recabar ofertas de unidades productivas en un plazo de tiempo determinado y cuando ya llegan al juzgado ya llegan como evaluadas y con la declaración de concurso prácticamente se aprueba la venta de la unidad productiva porque ya ha pasado por la evaluación. Yo creo que es mucho más práctico el tema de la venta de la unidad productiva aportando la oferta ya en la demanda y con estos 15-20 días, ya al final en un mes, se tenga ya el tema. Pero por lo demás, sí, creo que va a haber mucha situación de insolvencia a partir de 6 meses, pero que no va a ser como nos pasó en el 2008, aquella hecatombe que tuvimos. Bueno, esto creo que no lo vamos a ver. Va a ser, pues sí, limpiar un poco aquellas empresas que han estado malviviendo y sobreviviendo estos últimos años y que han sobrevivido artificialmente gracias a ICOs, a ERTES, a ERES, etcétera, etcétera. Pues estas empresas seguramente, si son rentables, pues podrán seguir siéndolo, pero ya sin la carga financiera que se habrá producido mediante la venta de una unidad productiva libre de deudas. O sea, es lo que yo veo. Muy bien. Teniendo en cuenta que bueno, estamos aquí en este entorno, ¿no? La Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, ¿no? Y que las empresas que forman parte normalmente tienen una actividad con Brasil o pretenden tenerla o probablemente tienen presencia en otros países, ¿no? Digamos, la propia presencia internacional, ¿no? de una empresa, ¿qué implicación puede llegar a tener en un procedimiento así? Hombre, la presencia internacional de empresas que se encuentren a lo mejor en situación de insolvencia,
pues, a ver, tienen unos puntos a favor, que es que el mercado que tienen es mucho más amplio y cualquier interesado en adquirir una unidad productiva, pues tendrá mucho más aliciente si es una unidad productiva que se dedica a la exportación o a la importación, no solamente a la exportación, porque a veces los mercados internacionales ofrecen unas oportunidades que no existen aquí y que si esta unidad productiva ya tiene estos contactos, ya tiene este know-how, pues lo puede aprovechar aquel que lo compra perfectamente y multiplicar aprovechándose de las sinergias y descartando la deuda y la carga que esta no se la va a llevar. O sea, se lleva solamente lo bueno, ¿no? O sea, por tanto, empresas de este sector a nivel de comercio internacional, pues mucho mejor a la hora de vender porque se podrán efectuar operaciones muy interesantes. Y desde el punto de vista de, por ejemplo, cuando vamos a una reestructuración, ¿no? Lo que son acreedores internacionales, es decir, de fuera del Estado español, tienen una categoría especial, pasan por delante, están por detrás. Bueno, los acreedores no es que pasen por detrás, es que sencillamente la ley concursal no distingue al acreedor en función de su origen o de su sede, del lugar donde tenga la sede. Por tanto, la clasificación de los acreedores pues va a ser la misma, no va a tener ningún privilegio que no le dé ya la propia ley concursal, ¿no? Si resulta que es un acreedor hipotecario, aunque sea internacional, pues va a tener el mismo privilegio especial que tiene actualmente. En la ley concursal, cualquier acreedor que sea hipotecario, ¿no? O sea, o un arrendamiento financiero, pues mismo privilegio que cualquier otro acreedor. Ahora, si es un acreedor ordinario y este acreedor ordinario no tiene una pignoración de lo que sea, porque claro, si es un acreedor normal y corriente, pero ha ignorado algo, pues ya no deja de ser ordinario para ser también privilegiado. Bueno, pues si no ese es el caso, pues tendrá el mismo tratamiento que cualquier otro acreedor, teniendo en cuenta que a lo mejor en función de la sede y del tipo de producto que pueda traer, pues pueda formar una clase única de crédito, ¿no? Y entonces su peso pueda ser determinante a la hora de poderse aprobar y homologar un plan de reestructuración. Bien, voy lanzando yo también preguntas que van lanzando. Esta clase de procedimientos entiendo que se hacen para una sociedad en su conjunto, es decir, incluso si tiene diversas actividades, es un procedimiento que se puede lanzar para una de las actividades de una empresa. Puede ser solamente para una de las actividades de la empresa, incluso dentro del procedimiento, si estamos hablando de reestructuración, puede llevar aparejada la reestructuración la venta de una unidad productiva. O sea, una empresa puede tener diversas unidades productivas y tanto en la reestructuración como en la venta de unidades productivas dentro de un concurso de acreedores se delimita a lo que realmente afecta esa venta de unidad productiva. Es decir, oiga, esta empresa se dedica a arrendar bienes inmuebles, se dedica además a construir sillas y da el servicio de asesoramiento financiero, ¿no? Pues mire usted, yo solamente quiero vender la unidad productiva del arrendamiento normal de inmuebles, porque esta es la que es rentable. Y entonces se llega a un acuerdo con el que quiere comprarla y se presenta esta oferta solamente por la parte que tú quieres comprar, porque las otras a lo mejor son deficitarias y esta es la única que se puede salvar y solo se puede salvar si se vende separada de las demás, porque en un contexto global seguiríamos teniendo el mismo problema y es que deja de ser rentable la empresa en general, porque solamente tiene una parte que es beneficiosa, vamos, o sea, con beneficios rentable. Muy bien. Bueno, veo que nos están haciendo algunas preguntas que tal vez son un poco más específicas o muy personalizadas, ¿eh? Entonces yo creo que como estamos llegando también, ¿no?, al horario de finalización del evento, probablemente lo mejor llegados a este punto sería acumular, ¿no?, las preguntas que pudieran tener los participantes y por supuesto también las personas que vayan a acceder a este contenido a través de nuestro canal de YouTube, ¿eh?, y organizar ahí pues un encuentro más
one-to-one, ¿no? de quien esté Fantástico. interesado y aquí nuestros amigos del Grupo Bétulo para que puedan exponer su caso particular. Entonces, si os parece, José Antonio y Jessica, os trasladaremos el interés de estas empresas que hayan participado para que podáis hablar con ellas directamente y os expongan sus casos. Perfecto. Pues muchas gracias, Francesc. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos los que habéis asistido hoy en vivo y a los que accedéis al contenido a través del canal de YouTube. Muito obrigado también si tenemos algún participante, ¿no? do Brasil, y esperamos veros próximamente, muy pronto, en otra sesión virtual de la Cámara de Comercio de Cataluña. Muy buenas tardes. Buenas tardes.